buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Casa en el Planeta, en este horario de los martes de 8 a 9 aquí en Canal Capital, conversando siempre sobre los temas ambientales, los temas ecológicos, los temas que le interesan a las bogotanas y bogotanos en estas épocas de pandemia que ojalá ya estemos superando. Muchas gracias a toda la ciudadanía por su comportamiento y la recomendación de continuar de todas maneras haciendo uso de la máscara, el distanciamiento social y el saludo de lejitos. Hoy vamos a conversar acerca de un tema tal vez muy distinto y que también nos convoca muchas emociones, nuestras mascotas. Vamos a hablar de el bienestar animal, de cómo convivimos con los animales domésticos, de cómo les damos espacio en nuestras vidas y por supuesto las decisiones que tomamos de lo que hacemos con ellos afectan a nuestros vecinos, afectan a la ciudad, crean oportunidades, crean cultura, así que este es un tema muy llamativo. Vamos por ese motivo a invitar a una persona que está hoy en día a cargo del Instituto de Bienestar Animal en el distrito, que además es una institución que pocos conocemos porque está recientemente creada. Les voy a leer las credenciales de nuestra invitada, que es la doctora Adriana Estrada, quien es médica veterinaria, zootecnista de la Universidad de Caldas. Inició como directora del instituto apenas el 5 de agosto, así que muy bienvenida. Se ha desempeñado como subdirectora nacional de salud ambiental en el Ministerio de Salud y Protección Social y ha sido asesora de diferentes entidades como la Organización Panamericana de la Salud en temas ambientales. Tiene buena experiencia en epidemiología, pero no le vamos a preguntar nada de la COVID, y salud pública veterinaria. Así que, Adriana, bienvenida a La Casa en el Planeta. Muy buenos días, muchas gracias. Yo encantada de poder, digamos, compartir este espacio con ustedes y de antemano lista, digamos, a trabajar de forma articulada. Y para nosotros, como tú dices, estoy recién llegada, pero es un espacio fundamental que queremos cada día, digamos, fortalecer más todo lo que es la comunicación que hacemos desde el instituto para con los diferentes actores y sectores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia que también nos escucha en los horarios alternativos en los que se transmite este programa. Nos alegra que tengan la oportunidad de participar y de también conversar a través de las redes, a través de nuestros distintos canales de comunicación. Adriana, para empezar, cuéntenos un poco su visión y la noción de bienestar animal. ¿Qué es lo que realmente incluye esta idea y por qué hay un instituto que está dedicado por completo en el distrito a abordarlo? Bueno, es importante, digamos, como hacer un poco de historia, por decirlo así. La Organización Mundial de Sanidad Animal en el año 1998 define el bienestar animal como una ciencia compleja. Dice que igualmente está conformada por múltiples dimensiones de carácter político, económico, social, ambiental, cultural. Igualmente también nos dice a través de un documento que conocemos como el Código Terrestre de Animales que ese bienestar está directamente relacionado entre un estado físico y un estado mental. También es importante, digamos, recordar que, por decir, por la década de los 60, año 1964, 65, posteriormente en el año 1979, el Reino Unido inicia una serie de investigaciones relacionadas, digamos, con la protección, con el bienestar, y se identifican como unos primeros vestigios, por decirlo así, o ordenadores de lo que sería hoy en día el bienestar, donde nos dicen que cualquier animal, independientemente de su espacio, debe garantizársele, digamos, la posibilidad de levantarse, de acostarse, de estirar sus extremidades, de dar la vuelta en un entorno. Y, digamos, como decía, eso es como el origen que viene, digamos, de unos informes, de unas investigaciones que adelantó el Reino Unido, y posteriormente entonces ya pasamos como a un momento intermedio que se habla de 5 libertades. Una de ellas es, digamos, la libertad
los animales, independientemente de su especie, deben de estar libres de sed, de hambre y de desnutrición. Esto, digamos, significa, o lo podemos traducir, que cualquier animal, independientemente o en respuesta a su especie, al tamaño, al sexo, a la edad, se le debe suministrar una alimentación balanceada con unas raciones, digamos, totalmente respondan a su estado, digamos, que acabo de decir, y que, digamos, siempre, digamos, en forma oportuna, con calidad y con oportunidad. También nos da otra libertad, que es la libertad, digamos, de libre comportamiento. Tienen un comportamiento natural, entonces se les debe, digamos, proporcionar el espacio físico para que hagan este ejercicio, tanto físico como mental, bien sea en ambientes urbanos o en ambientes rurales. También debe gozar o tener, digamos, la libertad de tener un acceso médico veterinario permanente para poder, digamos, trabajar con un plan sanitario preventivo, que sea atendido cuando el animal lo requiera según su estado de salud o enfermedad, y siempre evitando cualquier tipo de mutilaciones. También, digamos, nos habla de las libertades que deben de tener en cuanto a las inclemencias del tiempo. Entonces debe gozar de una buena vivienda, de una buena cama, que esté limpia, que el espacio esté aseado, esté fundamentalmente con muy buena ventilación, pero también, digamos, pues que recoja o que, digamos, controlemos algunas variables climáticas como el excesivo sol o la lluvia, o fundamentalmente las corrientes de aire. También animales que digamos, que no estén sometidos digamos, a problemas de maltrato, de angustia, de temor. Entonces, pues igualmente, que responda decir, a proteger, y no, digamos, de pronto a fomentar conductas de maltrato, de estrés. Por ejemplo, cuando uno a nuestros animalitos de compañía los vamos a sacar y les ponemos collares de ahogo, collares de castigo, o si estamos hablando de animales de trabajo, que le ponemos a veces arneses que les generan, pues, digamos, maltrato en su piel y demás. Posteriormente, eso ha venido evolucionando, y hoy en día se recoge todo esto en lo que llamamos 5 objetivos o 5 propósitos grandes, que son el de tener o gozar más bien de buena salud, de buena nutrición, de un buen ambiente, de unas experiencias mentales positivas y de poder expresar su comportamiento natural. También es importante, digamos, como hacer un poquitico como énfasis en la parte teórica. Cuando hablamos digamos, del bienestar, estamos muy, digamos, muy fundamentados en los seres sintientes. Entonces, recordar que la sintiencia, pues, es la capacidad de percibir, de sentir, de experimentar de forma subjetiva. También, digamos, mirar cómo, digamos, los filósofos en el siglo XIX, digamos, con esta parte de la sintiencia, quisieron como categorizarla desde 2 puntos de vista, 2 vertientes. Una, digamos, desde el punto de vista de la razón, del pensar, y otra desde el punto de vista de la sintiencia, fundamentalmente de la capacidad de sentir sensaciones. Ahora, más adelante, si nos vamos a la filosofía occidental habla de la sintiencia fundamentalmente como esta de generar o de producir sensaciones, mientras que la filosofía oriental, digamos, es un poco más compleja, y habla de que es una cualidad de orden metafísico que todos los seres vivos debemos o requerimos en lo que respecta con el cuidado y con el respeto. Con esto podemos, digamos, terminar esta primera parte del bienestar o de la sintiencia, diciendo que la evaluación del bienestar de un animal es complejo, digamos, es complejo, se debe hacer de forma exhaustiva por cada uno, digamos, de sus diferentes parámetros. Igualmente yo debo hacer esa evaluación tanto, digamos, de forma individual, de libertad por libertad, pero también posteriormente de una forma conjunta, de una manera integral. Y lamentablemente, muchas veces los tenedores, los propietarios, pues no son conscientes digamos, de todas estas, digamos, parámetros y características. Bueno, esto es toda una lección de por qué en la convivencia con nuestras especies domésticas se reflejan muchos de los valores que nosotros mismos estamos construyendo para la convivencia con otras personas. Indudablemente, la forma en que tratemos a las mascotas, los animales de compañía, y también los animales que utilizamos para consumo, dice mucho de nosotros. Es un problema
o una perspectiva ética, y quien maltrata un animal probablemente también tiene la idea de que es factible maltratar a un niño o es factible maltratar a los demás. Hay toda una correlación ahí. Ha evolucionado mucho el derecho de los animales, ha evolucionado hasta el punto que tuvimos controversias sobre, por ejemplo, el habeas corpus para el oso chucho. Tuvimos un programa aquí en Canal Capital, en esta misma serie, acerca de los animales silvestres de Bogotá y sobre la relación entre animales silvestres y la ciudad. Es difícil establecer una línea muy estricta entre los animales urbanos naturalizados, los animales silvestres que nos visitan, nos hacen parte del ecosistema urbano, los animales de uso, los de compañía y los animales realmente que son mascotas. Eh, Quisiera de golpe que nos ayudara, Adriana, un poquito a establecer esas diferencias, y sobre todo porque todas tienen implicaciones en la gestión, en el manejo, en la normatividad y en la política. Sí, nosotros fundamentalmente, y digamos, me adelanto un poco, actualmente se está trabajando en coordinación, digamos, con el Congreso, el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, y aquí fundamentalmente en este código se están clasificando los animales, digamos, en animales domésticos y en animales silvestres, y ya dependiendo, digamos, como de la acción, como de la acción o del trabajo o del apoyo que vayan, digamos, a aportarle al ser sintiente humano, entonces también podemos hablar de animales, digamos, de trabajo o de animales asistenciales, digamos, para personas con discapacidad o para personas, digamos, con algunos requerimientos de salud mental, pero fundamentalmente, digamos, estamos dándole como esas dos categorías, animales domésticos y animales silvestres. Y animales domésticos entendidos como aquellos que, digamos, valga la redundancia, el ser humano a lo largo pues, de su historia han tenido, digamos, ha tenido con ellos un proceso de domesticación, y hoy en día son los animales que fundamentalmente pues sirven de ayuda o de trabajo, y tienen una característica en particular, es que son capaces ya, digamos, de reproducirse en cautiverio. Ya los animales silvestres, pues digamos, tienen otra connotación, que lamentablemente pues cada vez el ser humano quiere como romper más, digamos, como esa barrera física que debe de haber, esa barrera biológica, técnica que debe de haber entre las especies, y cada vez estamos, como se dice, como generando mayor domesticación o asilvestrando muchos más animales y trayéndolos a un entorno urbano, doméstico o de un entorno, digamos, muy humano, que nos está generando pues varios problemas, tanto para la salud pública veterinaria como para la salud pública humana. Digamos, como para profundizar en la pregunta que me hacías, también, digamos, nosotros hablamos mucho de lo que son los gatos y los perros ferales, ¿sí? Entonces, o semiferales. Entonces, también son animales que lamentablemente han cursado por un proceso de, digamos, como de una domesticación, digamos, con algunas debilidades con el humano, y posteriormente entonces ya, digamos, su salud mental o su condición mental no da ni para vivir, digamos, con los humanos, ni para vivir mucho menos en cautiverio, pero lamentablemente les hemos, digamos, como recortado mucho la capacidad de interrelacionarse con el entorno, entonces sufren, digamos, como unas dependencias con el humano, digamos, fundamentalmente de alimentación. Por eso hoy en día, digamos, nosotros hablamos mucho es de animales de compañía, haciendo énfasis en, digamos, en el marco de los derechos que ellos tienen, que sabemos que son derechos emergentes, pero que queremos, pues, digamos, si es función del instituto, trabajar cada vez más por ellos. A lo que iba era exactamente a eso, porque hablábamos, por ejemplo, en el programa de humedales, cómo los perros ferales y los gatos ferales representan un problema gravísimo, y es un problema difícil de tratar porque la culpa o la responsabilidad de que estén estos animales que fueron de compañía en libertad y destruyendo la fauna silvestre bogotana, pues es completamente nuestra. Decimos, nosotros abandonamos a estos animales en medio de la ciudad, y por supuesto la adaptación, la capacidad adaptativa los lleva a convertirse en un problema. Este es un tema complejo y que es parte de ese debate del manejo de las distintas categorías de la domesticación, los grados de la domesticación y de la dependencia humana.
En este caso son los animales los que están sufriendo por la consecuencia de de nuestras fallas, de nuestra incapacidad de, además de mostrar compasión y cuidado, que probablemente es el principio más importante cuando uno quiere convivir con otras especies y sobre todo traerlas a la casa y compartir su espacio, incluso su cama, su comida. Cuando volvamos de la pausa, vamos a conversar un poco sobre el Instituto de Bienestar, qué es, qué hace en particular, y también sobre la excesiva humanización de nuestras mascotas. De nuevo en la casa, en el planeta, conversando acerca de los animales con quienes compartimos la casa, los animales de compañía, los animales con los que departimos cada día, conversamos, salimos a la calle. Gracias a los animales domésticos, por ejemplo, hemos podido salir a pasear los humanos en estas épocas de pandemia. Entonces, nos ha generado digamos, un espacio adicional de tranquilidad o de solas en medio de un momento de crisis. Sin embargo, uno también ve a los animalitos en cochecitos, con ropita de bebé, con probablemente condiciones de alimentación muy superiores a las de muchos niños que hoy en día no tienen recursos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Quería pedirle, antes de entrar en los temas institucionales, Adriana, que nos hable sobre la humanización de las mascotas y qué piensa de eso. Como lo decíamos, digamos, en la primera parte de la entrevista, una de estas 5 libertades que, digamos, están enmarcadas en el bienestar es que nosotros debemos de respetar y al contrario es fomentar el comportamiento y el desarrollo natural de cada una de las especies. Entonces, en el momento que nosotros queremos, como dices tú, humanizarlas un poco, en vez de estar generando protección y bienestar, al contrario, estamos irrumpiendo en una de sus libertades y es esa libertad, digamos, de una expresión mental sana para ellos y después expresar con un comportamiento netamente natural. Entonces, sí, lamentablemente son comportamientos humanos inadecuados que consideramos que, como dices tú, por llevarlo en el carro, por, digamos, pintarle las uñas, por ponerle ropa de humanos, con eso, digamos, les estamos generando a ellos mayor bienestar, pero al contrario estamos, digamos, bloqueando y irrumpiendo una de sus libertades esenciales. La libertad de ser perruno, de ser gatuno, sí, expresar un poco la identidad animal de la cual provienen, ¿no? La raza, de la edad. Qué interesante. Bueno, anécdotas que nos cuentan respecto a estos temas de la convivencia con animales hay muchísimas. De hecho, las redes sociales viven de los gatos. Ustedes saben que hay decenas de sitios en los cuales estamos observando las particularidades del comportamiento, sobre todo de los felinos, que nunca acaban de ser domesticados del todo y eso crea una relación ecosistémica muy particular. En la Universidad de Antioquia, los gatos son protegidos por los estudiantes, los gatos, digamos, ferales, semidomésticos, pero en la medida en que los cuidamos, los queremos, estos gaticos también acaban con la fauna silvestre, que es muy particular en el campus. Así que no estamos libres, insisto, de muchísimas controversias en relación con el manejo de las distintas categorías de fauna que existen en la sociedad contemporánea y en nuestras ciudades. Yo quisiera ahora que Adriana nos contara un poco más del Instituto de Bienestar Animal, cuál es su propósito, cómo funciona, cuáles son como sus objetivos y después vamos a hablar de cómo nos relacionamos con el instituto. Muy bien. Quiero, digamos, aprovechar para poder contar que este instituto es único en Colombia. Es, digamos, es un ejemplo no solamente a nivel distrital, sino a nivel nacional y queremos también, digamos, poderlo potencializar a nivel internacional. El instituto, digamos, se crea
digamos, a partir del año 2013 y actualmente contamos con una política pública de protección y de bienestar animal que tiene una vigencia para el periodo 2014-2038, cuyo propósito o objetivo fundamental estratégico es el de poder, digamos, incursionar, promover, garantizar, si pudiera aplicarse esta acción, el de una convivencia sana entre las diferentes especies, fundamentalmente entre lo que decimos el ser humano sintiente y los seres humanos no sintientes, una convivencia totalmente, digamos, como decía, enmarcada en los derechos, con una tenencia y una convivencia totalmente responsable. Esta política, digamos, está conformada por 3 ejes estructurales. El primero de ellos, y diría yo que es el fundamental, está orientado hacia el trabajo de una cultura ciudadana. Entonces, cómo nosotros debemos de trabajar por poder empoderar, educar, cualificar, concientizar, sensibilizar a toda la población humana de una convivencia sana con las diferentes especies y que cada uno de nosotros, pues, digamos, tiene unos derechos y unos deberes que son particulares. El segundo eje está enmarcado ya en un fortalecimiento institucional y entonces cómo, digamos, desde el punto de vista de una entidad pública debe de generar, digamos, unos procesos internos que le permitan cumplir con su misionalidad y fundamentalmente que todo lo que nosotros hagamos como entidad pública pues, se vea traducido en un valor importante para el ciudadano. Y un eje digamos, final, que está muy interrelacionado con los 2 primeros, hace referencia a la gestión del conocimiento. Entonces, gestión del conocimiento hacia el interior de la entidad, de cómo debemos de generar una serie de políticas, de programas, procesos, manuales, guías, todo el proceso, por decirlo, de instrumentación teórica, conceptual, normativa, y también hacia afuera ya procesos de investigación que nos permitan, por decir, ahondar en problemáticas relacionadas con las enfermedades zoonóticas o en investigaciones relacionadas con las causas del maltrato o investigaciones, digamos, desde el punto de vista ya promocionales de qué factores debemos de, digamos, de identificar, de categorizar, de promover, que nos ayuden digamos, a fortalecer esa convivencia sana y responsable entre las diferentes especies. Eso es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo un acuario y traigo peces que han sido criados en cautiverio, pero también peces que han sido capturados en vida silvestre. Y siempre estoy pensando, obviamente, en la manera de garantizar su bienestar, de que sus vidas sean largas, que estén satisfechos siempre con los mejores cuidados. Muchas personas tienen mascotas que provienen del tráfico ilegal y eso ya representa un problema muchísimo más grave. No hay manera de garantizar que estas mascotas estén en buenas condiciones y de hecho no se trata de animales que puedan convivir con nosotros. Ahí hay una discusión que ha ido evolucionando, pero que en Colombia todavía falta trabajar mucho. Las personas tienen tortugas, tienen monos, tienen arañas, tienen ranas, y eso representa un reto muy, muy importante para la gestión ambiental de todo el país. Uno no sabemos cuántas personas en Bogotá, por ejemplo, tienen mascotas que no deberían tener y el hábito se mantiene con una discusión de yo tengo derecho a tener mis animalitos, etcétera, etcétera. Yo confieso que cuando era niña tuve pericos, tuve tortugas, tuve de todo en un apartamento en Bogotá. Estamos hablando del año 70. Eso ha cambiado y ya obviamente es algo que no es factible y que tampoco desde el punto de vista ético recomendaría nunca. No, que no queremos lastimar a los animales y a la fauna con la que convivimos o quisiéramos poder convivir. Dejarlos libres es siempre la mejor receta. Pero ¿a qué especies o cuál es el ámbito de operación del instituto? Bueno, es una pregunta fundamental porque, digamos, eso define nuestras competencias. Nosotros como instituto, pues, hacemos parte del sector ambiental distrital y en ese sector ambiental, entonces, la Secretaría Distrital de Ambiente, digamos, tiene la competencia, la responsabilidad y, por decirlo así, la rectoría
en lo que respecta con los animales silvestres. Al instituto le corresponde, digamos, ya todo lo que es la gestión, la rectoría de la fauna doméstica o de la población doméstica. Es decir, no vamos a pedirle al instituto que se haga cargo de los loros enfermos, ni que se haga cargo de los monos decomisados, ni ese tipo de situaciones. Lo importante, digamos, aclaro un poco más la pregunta o la respuesta que di inicialmente. Están las responsabilidades definidas en la Secretaría Distrital y en el Instituto. Sin embargo, pues somos parte del mismo sector, somos parte de entidades distritales, entonces lo que siempre, digamos, tratamos es de fortalecer la articulación entre las diferentes entidades. Sin embargo, pues digamos, a la Secretaría de Ambiente le corresponde todo el proceso de recuperación de esta fauna silvestre, pero a nosotros como instituto sí nos corresponde lo que le digamos, lo tendiente a la protección y al bienestar de la fauna silvestre. Muy bien. Entonces, hay una pregunta que siempre nos hacemos y es, ¿qué pasa con los animales silvestres que están decomisados? ¿A dónde los llevan? Aquí en Bogotá ha habido centros importantes de cuidado y de protección de esa fauna decomisada. ¿Esa particular responsabilidad recae en el instituto? En este momento recae en el instituto. Nosotros tenemos con la Universidad Ambiental de Ciencias Ambientales y Aplicadas, UNCA, un convenio en este momento y allá, digamos, hay un sitio que se llama el Centro Temporal de Fauna Silvestre. En este momento, digamos, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, se está haciendo todo el proceso de recuperación, de rehabilitación, para posteriormente mirar qué animales pueden ser, digamos, regresados a su medio ambiente natural, qué animales, digamos, debido a lo que hemos hablado anteriormente, pues ya deben de mantenerse, digamos, en unas condiciones, digamos, especiales de una tenencia controlada, pero, digamos, esto es temporal en la UCA, porque a finales de este año, yo diría que entre los meses de octubre y noviembre, ya la Secretaría Distrital de Ambiente va, digamos, a contar con un centro de fauna silvestre donde se va a hacer todo el traslado que tenemos de esta fauna y va a pasar a estas instalaciones que, digamos, son unas instalaciones especiales cumpliendo con unos requerimientos internacionales, digamos, bastante altos y está, digamos, catalogado como uno de los mejores centros de fauna silvestre de Latinoamérica. Bueno, eso son muy buenas noticias porque realmente los seres humanos estamos comenzando a darnos cuenta de que nuestro impacto ambiental implica el desplazamiento de poblaciones de animales silvestres, implica poner en riesgo la existencia misma de las especies y esos son grandes temas ambientales, pero en la convivencia cotidiana también genera unos impactos muy importantes sobre todos estos animales. ¿Cómo convivimos en las ciudades con, por ejemplo, las bandadas de palomas? ¿Cómo convivimos con especies que eran silvestres y porque se escaparon, por ejemplo, de algún almacén, de algún centro eh, comercial donde estaban como animales ornamentales y que ahora dominan el espacio público? Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona recuerdo que hay una población gigantesca de loros y uno diría, pero ¿cómo en una ciudad mediterránea de estas características hoy en día hay loros? ¿Qué hacer con los loros? ¿Dejarlos vivir con nosotros? Son especies de otros ecosistemas, en fin, muchísimas preguntas que aparecen en este tema de la convivencia con los animales y con la adopción de medidas de compensación histórica de nuestros comportamientos, a veces abusivos, a veces irresponsables, a veces llenos de prejuicios y también de ignorancia. En la siguiente sección vamos a hablar un poquito del papel de la ciudadanía, la cantidad de organizaciones que están preocupadas por el bienestar animal, cómo pueden contribuir con el desarrollo de estas actividades. En un momento nos volvemos a encontrar.
Adriana, veníamos conversando sobre las labores que desarrolla el instituto y sobre todo los planes futuros para inversiones importantes dentro de la política distrital de bienestar animal, que esos son elementos que hablan es bien de la sociedad que los implementa y que los adopta, porque son el reflejo de nuestra capacidad de entender al otro, de entender la diferencia, de entender la forma en que compartimos todos los aspectos de nuestras vidas. En Bogotá, como en todas partes del mundo, ha habido un creciente movimiento por el bienestar animal. Existen innumerables organizaciones ciudadanas, fundaciones, corporaciones, grupos que están muy atentos a estos temas. Eh, ¿Cómo es el relacionamiento del instituto y de la política pública con todos estos grupos? Bien, quisiera, digamos, antes de estar como con la respuesta de forma directa, hacer como un pequeño contexto, porque, digamos, esto se inicia también, lo quiero como enmarcar, digamos, con el actual plan de desarrollo. El actual plan dice un nuevo contrato social y ambiental. Ese nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, digamos, tiene una serie, una visión estratégica, una serie de principios, de valores que para la misionalidad del instituto, digamos, se correlacionan perfectamente. Entonces estamos hablando del cierre de brechas sociales, de la inclusión tanto social como espacial, que para nosotros es fundamental, de principios relacionados o orientados a la ética del servidor público, de la corresponsabilidad, de la transparencia, de la sostenibilidad ambiental. Entonces, bajo esa visión de planteamiento estratégico, entonces vamos bajando ya, digamos, a lo que te comentaba en la sección anterior, de los tres ejes de la política, y entonces con cada eje de la política vamos, digamos, definiendo, potencializando unas interrelaciones con los diferentes actores. Entonces voy a remitirme, por decir, al primer eje que tiene que ver con la cultura ciudadana. Entonces, para esto el instituto tiene, desde el punto de vista orgánico, una subdirección de cultura ciudadana y gestión del conocimiento que, digamos, está orientada a lo que hablábamos hace un ratico, de cómo, digamos, empoderar, de cómo educar, de cómo, digamos, sensibilizar para una convivencia interespecies enmarcada en los derechos, y ahí tenemos diferentes programas, digamos, de interrelación. Hay unos que son formales, otros informales. Entonces, digamos, retomando las instancias de carácter político y de carácter intersectorial que tenemos a nivel del distrito, podemos mencionar inicialmente el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, conformado por representantes delegados de las 20 localidades, donde, digamos, hay integrantes, participantes, delegados del sector público, del sector privado y fundamentalmente del sector comunitario. También tenemos 20 consejos locales actualmente funcionando cada uno de estos, con una representación muy importante, pues, de las diferentes organizaciones, del gremio civil, de la sociedad civil. Y igualmente ya una serie, digamos, como de programas de formación, de educación, de sensibilización. Por mencionar algunos, tenemos el Ciudadano de Cuatro Patas, Pisa al Freno, Mirar y No Tocar es Amar, Guardianes de los Animales, entre otros. Eso, digamos, entonces, desde el punto de vista del eje de la cultura ciudadana. También tenemos ya como parte de nuestra misionalidad en lo que respecta con la atención médica veterinaria, entonces tenemos diferentes instancias. Tenemos en este momento digamos, una infraestructura importante en la localidad de Engativá que denominamos la UCA, que es la Unidad de Cuidado Animal, y allí, digamos, se adelantan una serie de programas relacionados con esterilizaciones, con adopciones, con todo lo que tiene que ver con el manejo del comportamiento, el escuadrón anticrueldad. También tenemos el programa para todo lo que son los animales sinantrópicos, brigadas médicas, urgencias veterinarias. Queremos, digamos, en todo momento como irnos rodeando y potencializando, digamos, de diferentes alternativas, estrategias, insumos para poder, digamos, cada vez responder más a las necesidades, a las problemáticas que tienen nuestros animales como tal. También, digamos, en el marco de, digamos, de estas interacciones, pues
y digamos es una como de los, diría yo, como en este momento uno de los grandes retos que tenemos con la actual administración es el de poder fomentar, fortalecer, mejor dicho, consolidar al máximo todo lo que son las organizaciones sociales, bien sea a través de los consejos o bien sea, digamos, que otras existen a nivel particular, pero queremos es, digamos, conformar una agenda única distrital en pro de la protección del bienestar animal, donde seamos capaces, cada uno, digamos, tiene sus intereses particulares, pero nos unen unos intereses comunes que son muy importantes. Entonces queremos poder identificar ese interés común que sea, digamos, como nuestra columna vertebral, nuestro canal que nos permita articularnos, de pronto reconciliarnos y trabajar de una forma conjunta, digamos, por la gran problemática que existe a nivel distrital. Yo creo que esto es, digamos, conocido por todos, que mientras más unidos estemos, pues podemos potencializar mucho más, digamos, los recursos que tenemos. Los recursos públicos siempre sabemos que son recursos escasos, entonces mientras más alianzas generemos, mientras más, digamos, sí, alianzas, convenios interadministrativos, pero fundamentalmente alianzas estratégicas entre el sector público, el sector privado, el sector comunitario, cada uno, digamos, aportando pues su conocimiento, su experticia, su experiencia, sus recursos, bien sean económicos o en especie, pues queremos es con todo esto conformar y, digamos, poder, como decía hace un momento, consolidar una gran sociedad civil que esté trabajando de forma articulada por la protección del bienestar. Hablemos de cultura ciudadana un poquito más, porque es en el espacio público, bueno, también privado, donde los conflictos asociados con la tenencia de mascotas se manifiesta cotidianamente. Perros grandísimos en apartamentos chiquiticos que pues son inquietos, que no dejan dormir a los vecinos, que eventualmente en el ascensor se encuentran con otros perros, conflictos de convivencia de ese tipo, el manejo de las excretas, que sigue siendo un problema, digamos, sanitario importante en las calles. En ciertos barrios la gente ya los maneja muy bien, pero en gran parte de la ciudad, sobre todo en sectores muy informales, pues los perros y los gatos andan sueltos por todas partes y los temas de zoonosis, como mencionaba al principio, son delicados. Las peleas de perros. En mi barrio, por ejemplo, tenemos una división muy, diría que lamentable entre los vecinos. Hay vecinos que utilizan los parques con niños pequeños y siembran árboles para contribuir con el reverdecimiento de la ciudad, y hay vecinos que no toleran que haya más árboles porque les quita espacio de juego a sus mascotas. Yo diría, pues es una conversación relativamente fácil de emprender, pero no, hay amenazas de muerte entre vecinos porque algunos quieren tener sus perros, los parques para sus perros, y otros quieren los parques para sus niños y sus plantas. Poco hay innumerables, digamos, situaciones de conflicto. ¿Cómo aborda o cómo podemos abordar? Porque no es el instituto el que tiene esa responsabilidad, sino toda la ciudadanía, pero ¿cómo abordar esos temas que nos preguntan siempre a través de las redes? Yo pienso que, digamos, como lo acabas de decir, estos son responsabilidades y, digamos, procesos totalmente intersectoriales. Yo creo que, pues, lo más importante en todo esto es la participación social. Yo creo que tenemos que estar cada vez mucho más abiertos a escuchar a la comunidad, a trabajar con la comunidad, a construir con la comunidad. Para mí, digamos, ese es como el mensaje fundamental. Es, como digo, un trabajo intersectorial a nivel, digamos, de entidades públicas, pero también es un trabajo articulado donde se deben de vincular, digamos, de manera concreta, pero con poder de decisión y de construir a las diferentes agremiaciones y sociedades civiles. Y digamos que hay que identificar, yo creo que podemos empezar desde cosas muy elementales hasta, digamos, ir, digamos, generando agendas de mayor complejidad, pero nosotros muchas veces por querer, digamos, generar unas alianzas muy complejas, nos gastamos mucho tiempo, pero digamos, tenemos que empezar con cosas elementales y hoy en día recordar que tenemos la ley 1801 del año 2016, que es la ley de convivencia y de seguridad ciudadana, que también, digamos, tenemos cada uno de nosotros desde lo personal, desde lo familiar, desde lo institucional, pues ayudar en su implementación con la policía.
Bogotá tiene un área rural gigantesca. Es una ciudad que afortunadamente cuenta con unos espacios de producción agropecuaria muy interesantes. Hemos hablado aquí de huertas comunitarias, hemos hablado de espacios de recreación, em, pero no hemos hablado de la fauna doméstica de los espacios rurales, que puede ser también perros, gatos, me imagino conejos, el rango se amplía un poquito, pero también la fauna productiva, la fauna de consumo, las gallinas, los cerdos, las ovejas, los corderos y por supuesto el ganado vacuno. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de bienestar animal para todas estas especies que no son mascotas, pero que conviven con nosotros? Sí, digamos, dos cosas podríamos decir. Una, pues estamos, digamos, actualizando diagnósticos, estamos actualizando, digamos, algunas situaciones para poder, digamos, profundizar, pero en este momento contamos con espacios pedagógicos con los campesinos para, digamos, poder promover esto y también tenemos un programa especial que se llama el Comando Granja, que, digamos, entonces tiene, digamos, como una misionalidad un poco diferente, digamos, a algunos programas que se dan acá, digamos, en la parte urbana de Bogotá y que están orientados fundamentalmente, como te decía, a poder, digamos, sensibilizar bajo una cultura diferente porque, digamos, el campesino en la zona rural pues tiene una visión un poco diferente, digamos, a los animales en el área urbana. Entonces tenemos que, digamos, adaptar esos lineamientos para la cultura ciudadana de tal forma que le podamos llegar con el mensaje que queremos de respeto y, digamos, y de convivencia con las diferentes especies. Pero para, digamos, como redondear y decirte, tenemos políticas, pero, digamos, también quiero reconocerlo, por decirlo así, en espacios que he tenido en las últimas semanas con los diferentes, digamos, gremios de la sociedad civil, uno de los llamados importantes que le están haciendo al instituto es el de poder profundizar mucho más, digamos, en los animales de la zona rural. Y reto que vamos, digamos, a asumir con gran prioridad. Yo me imagino que en todas las secretarías y toda la institucionalidad del distrito finalmente tiene algún tipo de relación con los temas de bienestar animal, pensando en las secretarías de desarrollo, en las secretarías incluso de hábitat, en las secretarías de educación. ¿Cómo es el trabajo entre las distintas secretarías y qué se piensa, digamos, hacia adelante para poder, como bien nos contaba, generar una perspectiva más integral, más transversal del bienestar animal? Digamos, tenemos diferentes instancias. Tenemos un consejo directivo que está conformado por la alcaldía, por la alcaldesa mayor o su delegado, por pues el secretario de salud o su delegado, igualmente para el sector ambiente, el sector educación y digamos, el instituto con la secretaría técnica, es, digamos, como el espacio de carácter estratégico político a nivel distrital. También teníamos o tenemos, como te dije hace un ratico, los comités, el comité de protección distrital, donde también aparte de que están las 20 localidades, también digamos representan digamos estas entidades, estas secretarías a nivel distrital y lo mismo sucede en los locales. Pero paralelamente, digamos, ya tenemos programas que están marchando, como te decía hace un ratico, digamos, tenemos con la Secretaría de Ambiente, digamos, digamos por decir, el Escuadrón Anticrueldad, digamos, es un programa, digamos, que construimos, articulamos y, digamos, gestionamos con la Policía Ambiental, con la Fiscalía General de la Nación, con la Secretaría de Ambiente a través del Instituto. Tenemos, por decir, entonces, urgencias veterinarias, también, digamos, siempre tratando de, digamos, de abarcar diferentes dependencias, sí, no solamente distritales, sino fundamentalmente de la sociedad civil. ¿Qué más te pudiera contar? ¿Qué otro espacio fundamental tenemos? Bueno, el consejo directivo, los consejos
el Consejo Distrital, los consejos locales, multiplicidad de programas, digamos, que se están dando, y ahorita en la pandemia, pues hemos también, digamos, como innovado, reforzado, se le ha adelantado reingeniería a algunos procesos para poderlos continuar de forma virtual, digamos, tenemos encuentros los martes, los jueves, los domingos, con los diferentes gremios sociales, digamos, con diferentes entidades distritales para mantener, digamos, entonces la comunidad, digamos, en este momento que se mantenga, pues, digamos, muy bien informada de lo que estamos haciendo, que se mantenga igualmente sensibilizada, motivada y siempre buscando, digamos, una construcción conjunta en la búsqueda de las soluciones. También tenemos, digamos, la línea 1, 2, 3, que es un trabajo integrado y que ahí nos recoge, pues, digamos, el trabajo de emergencias que se adelantan desde todas las entidades distritales. Es muy importante que todos entendamos que el bienestar animal no es simplemente seguir unas normas para la convivencia en nuestras casas. Como nos ha mostrado la directora del instituto, hay unas expresiones muchísimo más complejas de esa interacción que tenemos con los animales, bien sea domésticos, semidomésticos o naturalizados, muchos tipos de relaciones. Consumimos productos animales, huevos de gallina que puede ser feliz o no tan feliz. Consumimos carnes procesadas que a veces no sabemos de dónde vienen. Hay temas todavía en Bogotá de mataderos clandestinos, donde afortunadamente la policía y las autoridades cada vez han sido más efectivas en desmontar estos temas de riesgo que generan problemas de zoonosis y de enfermedades posteriores. En fin, diríamos que hay un tema asociado con los comportamientos de consumo y eso también está llevando a que muchas personas reflexionen a fondo sobre lo que compran, dónde lo compran, en saber más de estos temas. ¿Hay alguna perspectiva, por ejemplo, asociada con los temas eh, de consumos de productos de animales domésticos o incluso importados? ¿Alguna perspectiva sobre certificaciones o sobre extender esta política a otras regiones del país con las que Bogotá tiene relación? Dos cosas. La primera, digamos, es bueno recordar también que, digamos, en cuanto a estos, digamos, usos y consumos, el plan de desarrollo distrital también plantea, digamos, algunos lineamientos, algunas metas de cómo debemos de empezar, digamos, a trabajar de forma articulada con las diferentes entidades distritales, buscando alternativas, digamos, de uso y de consumo. Ahora ya en particular, digamos, con la segunda parte de la pregunta, como te decía, el instituto, pues, digamos, en el momento es único en el país, pero sí, digamos, dado digamos, al avance normativo que tiene Colombia como tal, que tiene el país en general, entonces ya otras entidades territoriales sí, digamos, están viendo la necesidad y están ya, digamos, gestionando desde su planta orgánica la creación, digamos, de estos institutos y nos han pedido al instituto, digamos, apoyo, cooperación, asesoría, que ya, digamos, hemos iniciado este proceso porque queremos es como en un mediano plazo conformar una red nacional de institutos o de centros de protección y de bienestar animal. It's 10 o'clock. Pues muchísimas gracias, Adriana, por ilustrarnos y contarnos acerca no solamente del instituto y las políticas distritales para el manejo del bienestar animal, sino la perspectiva que la sociedad contemporánea y la sociedad bogotana debe construir para eh, convivir y habitar de manera cada vez más gozosa, más placentera en la ciudad. Creo que tenemos retos importantes. La bancada animalista en el Consejo de Bogotá tiene muchísimos temas para discutir, invitar a las universidades, a la sociedad civil a ser ingeniosos, a tratar de resolver todos los problemas que la construcción de una gran ciudad implica o trae para la fauna doméstica y la presencia de animales en el espacio urbano. Estaremos hablando seguramente de temas asociados con la educación ambiental en una próxima edición. De todas maneras, les invito a seguir participando y conversando aquí en la Casa en el Planeta todos los martes de 8 a 9 de la noche. Muchísimas gracias.